Saben que los días martes abrimos de arranque nomás la columna de panorama político a nivel nacional junto a nuestro compañero, el licenciado en letras, periodista y docente universitario, el señor Gustavo Rosa, quien desde Rosario nos levanta el teléfono, nos atiende el teléfono y nos permite conocer el desglose de lo más importante de lo ocurrido en la Argentina. Gustavo, muy buenos días. Sergio Ronnie, te saludamos. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie y toda la audiencia de Fundamento Criollo por Radio Lateral Posadas. Y como aliado incondicional de Ronnie Fuchs, debo decir que yo también escuché Ponido. Con respecto a las piedras del garage y qué sé yo, escuché Ponido, digo, bueno, debe ser Peperino Pómoro, que siempre habla así medio extraño, pensé lo mismo, con su lenguaje proverbial. Sí. ¿Cómo? Pensé lo mismo, digo, debe ser el castellano de ese momento, ¿no? No, por supuesto, no un furcio de Ronnie que no lo ha tenido nunca. No, nunca en su larga trayectoria así de director de Radio Lateral ha tenido furcios de esa naturaleza. Claro. Bueno, oficiaste como VAR. Exactamente, como árbitro. Yo creo que ahí es el mártir Peperino Pómoro que ha metido la cola. Seguro que sí. Muy santo no era. No, para nada, menos con el lenguaje. Bien, Gustavo, qué alegría recibirte en la jornada de hoy. Bueno, paro nacional de transporte, me imagino que Rosario está exactamente como en todo el país, con muy poco movimiento, producto de no sé si sorpresivo paro, pero suma como condimento al tiempo que estamos viviendo. Así que me dispongo a escucharte, habrá selección de temas que has elegido poner en la superficie y me dispongo a acompañar tu palabra. En la zona donde vivo yo no hay paso de transporte urbano de pasajeros, salvo en verano que pasa la línea de la costa bien por la puerta de mi edificio, pero no hay colectivos, por lo tanto yo no puedo detectar si afectó o no el paro de transporte, si hay colectivos circulando o no, hasta dentro de un rato que me vaya a dar una vuelta, pero sí noto que hay más transporte privado, o sea que hay más coches, por lo tanto eso puede ser el resultado de el paro de transporte, que muchos se movilizan en sus autos particulares o hacen rondas así buscando a algunos compañeros de trabajo para carnerear libremente en autos particulares. Claro, bien. Etcétera. Bien. Bueno, muy bien, arranquemos. ¿Qué temas te parece que son necesarios? Para mí lo más importante para tocar es que está la amenaza latente, porque en estos tiempos estuve escuchando entrevistas a empresarios, tanto pymes como grandes empresarios, como economistas, como hablando de la necesidad de una reforma laboral, ¿no? Que ojo, en tiempos de Alberto hubo una discusión por una reforma laboral que era precisamente todo lo contrario de lo que se plantea ahora. La reforma laboral que se discutía en los tiempos de Alberto era para la reducción de la jornada laboral de 8 horas a 6, sin menoscabo de los salarios percibidos por esas 6 horas. Sin embargo, bueno, fue rechazado, no fue terminado de discutir, pero ahora se viene una reforma laboral libertaria carajista, o libercarajista, que por supuesto va a ir en sintonía con los requerimientos que tienen los pobres empresarios que no pueden invertir porque las cargas salariales son enormes y gigantescas y pagan salarios multimillonarios de 500.000 pesos mensuales y con eso no pueden invertir. Entonces, ahora lo que se viene es cómo este gobierno nacional, que es muy sensible con los requerimientos de los pobres empresarios mega multimillonarios que se la pasan fugando dólares a paraísos fiscales, una reforma laboral que va a precarizar aún más a los trabajadores. Por ejemplo, una de las cosas que se... a menos de una semana del 1 de mayo, recordemos que la jornada que logra la reducción de la jornada laboral a 8 horas,
Ahora quieren hacer el proceso inverso, es decir, volver a instaurar las 12 horas como jornada mínima de trabajo para los trabajadores. Es terrible, uno se ríe porque realmente da vergüenza, pero ojo, que va a haber gente, que va a haber diputados, senadores y hasta sindicalistas que van a sentarse a negociar esto cuando lo tienen que rechazar absolutamente de plano. Déjense de joder, no van a invertir nunca estos tipos si no los obligan a invertir. No van a pagar nunca impuestos si no los obligan a pagar impuestos. No van a invertir porque en este momento la financiarización, que es lo que más es fuente de recursos de los grandes multimillonarios, no necesita trabajadores, no necesita producir nada, no necesita del Estado porque ya tiene más guita que todo el Estado junto. Así que, bueno, esto es lo que quiero precisamente discutir. Me gustó el término libercarajistas, me encantó. Los libercarajistas, sí, es una nueva palabra que incorporé porque realmente ya no hay mote despectivo que sea suficiente para esta lacra que tenemos gobernando. Esta lacra de miserables, lacra de estúpidos, lacra de chupamedias del poder real, cipayos. Entonces, el libre carajismo es, me parece que una terminología más o menos adecuada. Sí. Bueno, lo que se perdió de vista es este pequeño fragmento que voy a leer, que no fue escrito por el Che Guevara cuando triunfó la Revolución Cubana, que no fue escrito por Fidel Castro, ni por Lenin, sino que proviene del artículo 14 bis, artículo incorporado a la Constitución Nacional por la Revolución Fusiladora, otro librecarajismo, que dice que la Constitución tiene que defender, proteger, a través de las leyes, el trabajo en todas sus diversas formas, que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Todo esto, señores pasajeros, no se cumple en absoluto. En este momento tenemos un salario mínimo vital y móvil que apenas logra cubrir la cuarta parte de la canasta de indigencia. La cuarta parte de la canasta de indigencia. Tenemos la mitad de los trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, que apenas se alcanzan a cubrir la canasta de alimentos, y vienen a plantear una reforma laboral que precarice aún más esta situación. Dejémonos de joder. ¿Qué darle gobernabilidad a esta banda de sátrapas? Por favor, basta de seguir discutiendo con esta gentuza. Fíjense, bueno, aparte, el Estado tiene que otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable, la protección de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna, con un presidente que dice que los alquileres son acuerdos entre partes y los alquileres son impagables porque se chupan la mitad de los sueldos. Bien. Y vienen a presentar una reforma laboral para seguir enriqueciendo a los que no necesitan absolutamente nada y que puedan repartir todo para que todos estemos mejor. De eso estamos hablando. ¿Quién se va a sentar sin vergüenza a una mesa de negociación para precarizar aún más el trabajo de los argentinos? ¿Qué quieren, esclavos? ¿Quieren esclavos realmente? Que lo digan. Si quieren trabajo esclavo, que lo digan, que se animen a decirlo y que no vengan con el versito de las inversiones. No invierten porque no quieren, porque no les interesa, porque quieren tener todo a su favor. Bien, vamos a ver si realmente necesitamos precarizar el trabajo aún más de lo que se precarizó. Fíjense, desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo perdió poder adquisitivo en forma brutal. Se redujo en más de una tercera parte. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte
del salario promedio registrado del sector privado. Y estamos hablando que tampoco el sector privado ofrece un salario altísimo. Ya en este momento, la mayoría de los salarios se ubican entre 700 y 1 millón de pesos, y ya eso es insuficiente para mantener una familia. Tenemos aparte un gobierno que en el Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo, siempre la Secretaría de Trabajo, con un tipo a cargo que se llama Cordero, que es un empleado de Techín, siempre determinan que el salario mínimo coincide en su aumento con lo que pretenden las empresas y no lo que exigen los trabajadores. Es decir, que los trabajadores ya no tienen voz en el Consejo de Salario Mínimo a través de sus representantes. En este momento, el salario mínimo tomado en abril del 2025 es en un nivel real 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, es decir, antes de asumir Alberto Fernández. Está 44% más bajo que en noviembre de 2019 y es un 57,3% menor, es decir, menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015. ¿Y lo quieren precarizar más? ¿Lo quieren bajar más para que estos miserables que les sobra la plata sigan invirtiendo, que no invierten? Bueno, con los niveles, con el nivel de noviembre de 2015, hoy el salario mínimo vital y móvil estaría cerca de los 700.000 pesos, que es lo que pedía la CGT y la CG y la CTA. El salario mínimo en este momento es inferior al vigente durante gran parte de la década del 90 y de los años de la Rúa. O sea, hasta eso ha logrado el libercarajista Javier Milei. Bueno, seguimos. Sí. La participación de los asalariados en la torta del PBI cayó 7,8 puntos porcentuales, del 51,8 que participaban los trabajadores en 2015, pasamos al 44,1, una transferencia de recursos regresiva hacia el capital. En realidad, los trabajadores le hemos ayudado, le hemos aportado al capital unos 126.425 millones de dólares. 126.425 millones de dólares que le hemos donado al capital para que no invierta y fuga y nos siga explotando. ¿En qué plazo de tiempo? Desde 2015 hasta ahora. Desde 2015 hasta ahora, con la caída del 7,8 puntos porcentuales en el reparto de la torta. Dios mío. Fíjense cuánto nos deben. Nos deben todo esto. Nos deben todo esto. Nos tienen que devolver esto en lugar de seguir reduciendo el salario. Reduciendo el salario. Y después está lo del costo laboral. El costo laboral se abarató en un 23% entre el segundo trimestre del 2023 y el primero del 2024. Por lo tanto, estamos costando menos los trabajadores a las empresas que lo que costaba un año y pico atrás. Y quieren seguir abaratando, quieren seguir ahorrando en salarios, sin pensar que los trabajadores, que sin los trabajadores, muchas empresas no funcionarían. Y sin trabajadores o con trabajadores mal pagos, tampoco hay consumidores. Por lo tanto, no sé qué clase de capitalismo tienen en la cabeza, en donde prescinden de consumidores y de trabajadores. Bueno, por supuesto que la financiarización de la economía, es decir, que yo puedo reproducir mi capital sin invertir nada y sin producir absolutamente nada más que pobreza, miseria y vaciamiento de los recursos públicos. Bueno, podemos seguir con datos, pero lo que podemos llegar a concluir es que nadie se tiene que sentar a discutir una reforma laboral que precarice aún más al trabajador, sino todo lo contrario. La única posibilidad
de discutir una reforma laboral es para mejorar las condiciones de los trabajadores y para que los empresarios inviertan más en fuerzas de trabajo. Pero claro, con un gobierno como este, no podemos esperar otra cosa más que el camino hacia la esclavitud y hacia el siglo XIX, hacia las condiciones del siglo XIX. Pero los políticos de la oposición, los representantes de la CGT, deberían decir, no señores, no discutimos nada, hay que mejorar, no empeorar las condiciones laborales. Pasa a ser tan importante, Gustavo, la definición y la reconfiguración del Congreso de la Nación a partir de esta elección, ¿no? Bueno, pero tienen que dar señales claras los políticos de la oposición, de la real, no la de mentirita, de que así no podemos seguir, de que no hay que garantizar gobernabilidad de un gobierno que nos está destruyendo, Ahora han descubierto en estos días en San Juan un yacimiento de cobre que obviamente si Chile tiene, Argentina también tiene de este lado de la cordillera, y hasta ahora no se lo explotó debidamente, pero tenemos una ley de minería que es de la década del 90 y que nadie en todo este tiempo se preocupó por modificar, que le deja prácticamente servido en bandeja la explotación a multinacionales sin dejar casi nada a cambio en concepto de regalías o de inversiones. Y esa ley, casualidad, fue redactada en los 90 por Gioja, el actual referente de La Rioja, de San Juan, y que en este momento se va a aplicar esa misma ley de minería perjudicial para el país, que deja un porcentaje mínimo de lo que extraiga, y que prácticamente puede dejar un porcentaje de un 3%, de acuerdo a lo que la empresa declare que extrajo en boca de pozo, sin que haya ningún tipo de control del Estado para ver si es verdad que extrajeron eso o no. Es decir, que deja al antojo de las empresas lo que nos va a dejar como regalía o como carga impositiva, y con exenciones impositivas a lo largo de 30 años, tanto tiempo le van a dejar de regalo los recursos de nuestro país. Bueno, en fin, ya es tarde para modificar una ley, salvo que lo hagan de apuro. No es el gobierno adecuado para negociar una mejora en las condiciones de explotación de los minerales. Lo máximo que se puede hacer es, bueno, en fin, no sé qué se puede hacer. Salvo que este gobierno pierda en todas las instancias electorales que se vengan y que la oposición aproveche para darle el golpe letal definitivo para que venga un gobierno un poco más humano. Bien. Ahora vamos a hablar de uno de los grandes empresarios supuestamente argentinos, que es la cara visible, porque no es el único dueño, pero bueno, es uno de los accionistas importantes y directivos de Mercado Libre. Yo le digo Galcarín, pero bueno, se llama en realidad Galperín, y que tiene un patrimonio neto declarado de 6.300 millones de dólares apenas, pero debe tener mucho más porque opera en paraísos fiscales. Pues fíjate qué cuestión, ¿no? Estos tipos plantean una reforma laboral y yo siempre digo, ¿por qué no planteamos una reforma empresarial? No puede ser que Galperín sea una de las empresas de plataforma, de distribución de productos y hasta incluso de servicios financieros más importante de América Latina, opera mucho en Argentina, el tipo está radicado en Montevideo para pagar menos impuestos, pero a la vez tiene su declaración fiscal o su oficina fiscal, que es una oficinita con un buzoncito para dejar las cartas, si es que ahora se usan las cartas. Primero la tenía en Delaware, que le cobraban menos impuestos, ahora se traslada a Texas, y a la vez tiene un controlador administrativo en Suiza regido bajo una ley de Nueva Zelanda. Che, ¿cómo puede ser que las empresas que operan en Argentina se manejen de esa manera tan difusa? Con esta arquitectura sofisticada para pagar menos impuestos, tipos que son súper, ultra, mega multimillonarios. ¿Cómo no va a haber una reforma empresarial para que esas cosas no se puedan hacer? Más que reforma laboral, hay que modificar nuestras empresas para que sean realmente conformadas como una burguesía nacional, comprometida con el desarrollo del Estado y no con el saqueo de nuestros recursos y la explotación de los trabajadores. Bueno,
Marcos Galperín, Garcarín para nosotros, tiene su negocio, empezó como venta de productos, pero recibe exenciones impositivas desde hace 17 años, y casi me sale 17 millones, no, casi 17 años, por la promoción de software, cuando en realidad es un operador de mercado. Ya no es desarrollo de software como se pensaba en un momento que aportaba la economía del conocimiento. Cristina intentó reducirlo en 2011, le recortaron la parte de los beneficios fiscales relacionados con los trabajadores en logística, es decir, en la distribución de los productos, pero tiene exención impositiva en casi todo y está constantemente pensando cómo trasladar sus oficinas o a dónde llevarlas. Por ejemplo, tiene una oficina en el polo de economía del conocimiento en La Cava, para pagar menos impuestos, para tener exenciones impositivas. Lo único que piensan es en pagar menos impuestos. Y encima tienen un tarado en la Casa Rosada que habla de que los impuestos son un robo. Bueno, el robo son ellos, pero en fin. Y uno de los negocios que le aportó Milei a Garcarín fue la administración de los planes sociales, de ciertas asignaciones, y la posibilidad de que algunos voluntariamente decidan que sea Mercado Libre el que les administre sus bienes, convirtiendo a esta empresa de reparto de bienes en prácticamente banco virtual que no tiene oficinas en ningún lugar del país. Es genial la historia de Marcos Galperín, donde uno realmente piensa, volviendo, hay que hacer una ley de reforma empresarial y no laboral. Tenemos que controlar, tenemos que regular, tenemos que domesticar, que ayer salió la palabra domesticar en uno de los funcionarios del gobierno, domesticar a nuestros empresarios para que no nos pateen tan en contra. Bien, vamos al próximo tema. Cristina. Este me calentó un montón. No, ya estaba, parecías un candidato por Rosario o por Santa Fe. Yo estaba por aplaudir sí, ya. Mira, mi presión se triplicó en esta parte de la columna, más o menos. Mi presión arterial ya está como al rojo vivo. Viste, estaba por aplaudir. Me encantó el desarrollo que has hecho de este último punto y cómo lo pusiste en su lugar a Marco Garcarín. Garcarín, exactamente. Sí, bueno. Y lo respeta, porque aparte fue un tipo que se abrazó hasta que fue fiscal en alguna de las elecciones, obviamente para recibir beneficios. Fue un libertario, un libercarajista, y ahora está culo y camisa, y hasta Milei festejó que haya trasladado sus oficinas de Delaware a Texas para pagar menos impuestos. Eso es lo que calienta un gobierno de mierda como este que tenemos. Que se pague menos impuestos. Y no para volcarlo a la producción, sino a la pura especulación. Eso es lo terrible. Porque está bien que paguen más o menos impuestos. El asunto es que se aliente la inversión y no la fuga de capitales. Y encima tenemos un ministro de Economía, es decir, un croupier del peor de los casinos, un mafioso como Caputo, como el Toto Caputo, que está diciendo que saquemos los dólares de debajo del colchón. ¿Para qué? Para que repartírsela entre sus amigos, para que la fuguen, porque ellos son fugadores. La cantidad de dólares que hay afuera del país perteneciente a argentinos, y mirá, alcanzaría para 3 PBIs medidos en esos términos. Bueno, tranquilízate, Gustavo, no te va a agarrar un patatús que nos vamos a hacer famosos y encima no vas a poder disfrutar de esa fama, encima. No, por favor, no quiero inmolarme. Cuídate. No sé saltar mis stents por una columna periodística. Por eso, cuídate, chamigo, escúchame. Acá está entre los títulos, Cristina sigue recusando. Exactamente. El 1 de mayo, Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una entrevista muy amable en América 24, creo que fue con Novarecio, donde le preguntaron sobre cuál va a ser o cuándo va a ser el fallo de la Corte Suprema por la causa vialidad. Es la última instancia que se tiene para confirmar o rechazar
la sentencia del tribunal oral encabezado por Jiménez Uriburu, un juez que jugaba al fútbol en la quinta de Macri junto con el fiscal. Hay que recordar estas cosas. Estas cosas, en un país serio, como les gusta decir a los oligarcas, serían inadmisibles. Serían inadmisibles. Que un juez y un fiscal jueguen al fútbol en la quinta de uno de los políticos que más interesado está en que la acusada sea condenada, y no sería admisible. No sería admisible de ninguna manera. Y menos aún que las confirmaciones en los diferentes tribunales de apelación se hayan logrado con jueces nombrados por decreto, sin ningún tipo de concurso ni de nada, por el presidente Macri, que recibía visitas de estos mismos jueces en la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos, a jugar al pádel, decían, pero que coincidía con cada avance en la sentencia a Cristina. No sería admisible. No sería admisible que jueces y fiscales vayan a la mansión de un británico que se apropió de un lago bancado por uno de los diarios más importantes del país. No se bancaría eso. Esos jueces deberían estar viviendo abajo de un puente o vendiendo panchos en una playa y no ocupando lugares en los tribunales. Bueno, ¿qué pasó? Que Cristina pidió la recusación de Lorenzetti porque dijo que, y bueno, probablemente antes de las elecciones vamos a tener un fallo definitivo con respecto a la causa vialidad. No puede hacer eso. No puede hacer eso. No solamente hay que recusarlo a Lorenzetti, sino que habría que expulsarlo de la Corte Suprema de Justicia. Está en marcha el juicio político, pero está suspendido a los 3 miembros de la Corte, ¿no? Porque son impresentables para estar ocupando ese lugar. Impresentables. Y son ellos los que tienen que dictar sobre la constitucionalidad o no de todas las acciones que toma cualquier gobierno, pasado, presente y futuro. Bueno, 3 tipos que no deberían estar ahí. Cristina ya presentó 9 recusaciones con esta y todas fueron rechazadas. Recusaciones por lo que yo dije, ¿no? Por lo que acabo de enumerar. Jueces que están totalmente vinculados a las fuerzas políticas y al establishment que quiere que Cristina esté presa. Y quieren que Cristina esté presa porque logró, y ahí vamos al principio, y con esto si quieren termino, volvemos al principio, porque Cristina fue la que logró que los trabajadores tengan más de un 50% en el reparto de las ganancias del PBI, de lo que se produce en Argentina. Por eso Cristina va a ir presa. Y si Guidó estuvo preso, fue porque logró recuperar los fondos del ANSES que estaban en manos de las AFJP y quieren volver. Y el actual presidente, Javier Milei, era un empleado de Máxima, una de las importantes AFJP, que quiere que retornen porque eso era un negocio espectacular para los bancos y para muchos especuladores financieros. Por eso Cristina va a ir presa, no porque haya hecho nada malo, sino porque hizo algo muy bueno, que es mejorar la vida de los trabajadores. Pero eso es inadmisible. Como último puntito, ya te lo dejo porque hay otro más, pero que tiene que ver con los fondos reservados de la CIDE que se lo dan a manos de Santiago Caputo, que no es funcionario ni nada, y la verdad que eso, volvemos, ¿por qué los fondos, estamos hablando de la motosierra, y le da Milei a la CIDE, a la inteligencia, más de 25.250 millones de pesos, 25.250 millones de pesos a un tipo que no es funcionario, que no tiene responsabilidad? Bueno, último punto. Esta tarde se van a reunir un grupo de gobernadores en la provincia de Entre Ríos, convocado por el Consejo Federal de Inversiones, es decir, una entidad que reúne a las provincias que están interesadas en invertir y en progresar y en la producción, etc. Rogelio Frigerio es el anfitrión, va a estar hasta ahora confirmado Axel Kicillof, Maximiliano Pugliaro, Ignacio Torres, Raúl Jalil y Sergio Silioto. El problema y la discusión fundamental es la falta de obra pública y la falta de distribución de la coparticipación. Y esto lo vamos a quizá desarrollar un poquito más la semana que viene, esta idea que tiene Javier Milei
junto con Luis Caputo, de convertir a toda la Argentina en una especie de paraíso fiscal donde las empresas que vengan a invertir, con 27.000 comillas, paguen casi nada de impuestos. ¿Listo? ¿Ya está? Hermoso, Manuel. No, tremendo. Ya está, no sé. No, y bueno. Los dejé tranquilos, ¿no? Y claro, bueno, pero vos no tenés la culpa. Vos estás narrando, vos estás viendo nubarrones a la distancia y me estás diciendo, mirá, Sergio, mirá allá en el horizonte, ¿no ves las nubes negras? Bueno, van a juntarse con todas las nubes negras que tenemos ya sobre nuestra cabeza. O sea, se vienen más problemas para la Argentina. Estás narrando lo que estás viendo. Pero hay que empezar a soplar. Mira, justo uno de los fenómenos que se dio desde el 30 de abril fue, bueno, el estreno de la serie El Eternauta, ¿no? Que es algo, a ver, es un fenómeno que no se da desde los tiempos de la televisión abierta, que en esta dispersión que hay con las plataformas, donde cada uno ve lo que se le da la gana cuando quiere, y que generalmente los éxitos se dan de manera gradual y por el boca a boca y por los comentarios y qué sé yo, se dio este fenómeno del estreno del Eternauta, que como que no solamente se estrenó en Netflix, sino también en algunas plataformas alternativas y gratuitas, de las cuales no voy a hablar porque si no me van a meter en cara. No, se puede. Tuvo una repercusión interesante. Y uno de los elementos interesantes que puede tener como corolario, como moraleja esta serie, es la cuestión de que nadie se salva solo, el héroe no es individual sino colectivo, y con esto respecto a los nubarrones de los que vos estabas hablando, y tenemos que soplar todos juntos para que esos nubarrones se vayan. Si los 40 y pico, 50 millones de argentinos, los buenos, el 1% de multimillonarios, traidores, trafadores, cipayos, idiotizados, ponele que dejemos afuera un 20% de argentinos, si el 80% de los argentinos sopláramos todos juntos, no habría ningún nubarrón que nos pudiera amenazar. Me encantó. Y aportando ya en esta despedida, Gustavo, la nota publicada por el Cohete de la Luna que me acaba de enviar una compañera que está escuchándonos, fíjate el análisis que hace. No he leído esta nota, pero el piecito que tiene esta nota dice: la serie El Eternauta continúa la historia que Oesterheld dejó inconclusa, tanto en la ficción como en el mundo real. Interesante para leer, pero no había visto esa perspectiva. Se ve como el analista que escribe esta columna, para él, los directores o quienes dirigieron esta serie continúan la historia de Oesterheld. Claro, no solamente la continúan, sino que la resignifican. El simple hecho de trasladarla del 57, que es donde se produce originalmente la ficción de Oesterheld, a la actualidad, hace que esto no sea una cuestión del pasado, sino que es del presente. Y yo tenía miedo de que los liberchantas aprovecharan la idea de los escarabajos o los cascarudos para decir, sí, nosotros somos el Eternauta que luchamos contra los Cuca. No, se les dio vuelta, no pudieron hacer eso, porque está tan clara la idea de que los invasores son los libertarios y hasta los macristas, que no lo pudieron dar vuelta, Lo máximo que pudieron decir es una serie hecha por los Cucas, lo máximo que pudieron decir, porque no se pudieron disfrazar ellos de eternautas ni de héroes, porque no son héroes, son los villanos, son las manos, son los cascarudos, son los alienados, esos son los libertarios, están del lado del enemigo. Y entonces, bueno, esta serie nos pone de un lado, no nos puede poner en un lado ambiguo, nos pone de este lado. Claro. Así que bueno, en fin, genial. Bienvenido sea la serie y genial Bruno Estañaro como director, que fue, creo que es nieto del fotógrafo que trabajó con Leonardo Fabio en casi todas sus películas. Mira vos. Así que hay una conjunción de ideas ahí, una continuidad, una tradición familiar que hace que Bruno Estañaro esté de este lado, inconfundiblemente. Bien. Por más que sea de Netflix la serie. Ahí está. Gustavo, fuerte abrazo para vos. Te mandamos un gran abrazo, Dios mediante. Nos reencontramos el próximo martes para abrir nuevas cajas de Pandora y descubrir con la limitación que tenemos, ¿no? Medianamente iremos acaparando agendas. Se nos queda un montón afuera, pero bueno,
ha sido profundo. En un recorrido temático, la verdad que abarcamos todos los temas, porque la esencia es la misma. Nos están cagando, nos quieren entregar de pies y manos, nos están estafando, nos están empobreciendo, nos están vaciando. Y eso es todo. Cualquier noticia que tomemos de este gobierno de Morondanga está basada en eso. Está denunciando eso. Y encima son corruptos. Ellos que venían con la transparencia, la chanchada que están haciendo con los fondos del ANSES, en los PAMI, en los diferentes PAMI que están saltando las denuncias en cada una de las provincias, los retornos que están pidiendo, la corrupción, ellos que hablaban de la caja de la casta, ellos son la casta realmente. Ellos son clarísimo, la casta. Clarísimo. Gustavo, bueno, fuerte abrazo. Gracias por la paciencia y nos vemos el martes que viene. Abrazote para todos. Dale, gracias. Gustavo Rosa es nuestro amigo desde Rosario, el licenciado en Letras, periodista y docente universitario, conversando con nosotros y realizando esta columna de análisis político de la República Argentina.